Estimado compañero presidente, Gabriel Boric, nos sorprende con su presencia acá en esta fría mañana. Estimado ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre. Estimado subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano. A nuestra querida subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. Al presidente del CNTV, don Mauricio Muñoz, a la directora del Museo de la Memoria, María Fernanda García, y a todas las autoridades que nos acompañan hoy. Quisiera saludarles y agradecer la presencia de todos ustedes, colegas, compañeros y compañeras. Quisiera también saludar muy especialmente y fraternalmente a las organizaciones sociales y de derechos humanos que han luchado incansablemente durante tantos años para que estos hitos de memoria sean realidad, que sean también momentos de reparación, de no olvidar para no repetir. Y es por eso que agradezco y valoro mucho la presencia de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a la agrupación de ejecutados políticos y a la red de sitios de memoria. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por cierto que también debo saludar al Colegio de Periodistas de Chile, que además hoy día cumple 67 años de historia, tras haber sido creado por ley en 1956. Cuán importante es para nosotros y nosotras del Ministerio Secretaría General de Gobierno y para este gobierno la presencia de esta organización histórica en nuestro país, que ha entregado en nuestra democracia importantes referentes de la defensa de la democracia, de la defensa del derecho a opinar libremente, de poder estar informados y de poder denunciar todas aquellas corrupciones o delitos o violaciones y vulneración a los derechos humanos que ha atravesado nuestro país. Por cierto, también es fundamental valorar la presencia de importantes gremios de medios de comunicación que nos acompañan. Anatel, nos saludaban, ¿cierto?, a su presidente, Archi, Ampredich, con quienes hemos estado trabajando también distintas agendas, y vamos a mencionar aquello. Cómo no saludar también a los premios nacionales de periodismo que nos acompañan, periodismo y periodistas de vasta trayectoria, Farideh Serán, Mónica González y Sergio Campos. Muchas gracias por asistir y acompañarnos también el día de hoy. Quiero destacar y abrazar a cada una y cada uno de los familiares, amigos, amigas, compañeros y compañeras de las y los periodistas y comunicadores asesinados en dictadura, que hoy están aquí presentes para ser parte de este sincero y emotivo homenaje. Quisiera además decirles que no es fácil pronunciar palabras aquí frente a ustedes. No lo es porque este tipo de momentos tiene una carga emotiva, también una carga de esperanza, que siento en el marco de un acto tan significativo y necesario. Lo hemos invitado a conmemorar el Día de las y los Periodistas, para construir justamente de manera colectiva una instancia de homenaje solemne, de memoria y de reparación, dedicada especialmente en esta ocasión a aquellos hombres y mujeres periodistas y comunicadores que, luchando por causas nobles en las que creían, entregaron su vida por la defensa del derecho a pensar distinto, a expresarse, a comunicar y a informar. ¿Cómo no recordar el noticiero Teleanálisis a propósito de la partida de nuestro querido periodista Augusto Góngora, que partía cada noticiero diciendo prohibía su difusión pública en Chile, dando cuenta de que en aquella época oscura de persecución política, de clandestinidad, aún habían valientes periodistas que ejercieron su profesión y no renunciaron nunca a ejercer esa profesión que les permitía ser la voz de los que no tenían voz. A partir de hoy, en un acto de profunda justicia con la memoria histórica, política y social de nuestro país, los nombres de estas y estos comunicadores quedarán estampados en este Palacio de Gobierno, a las afueras del salón de la agrupación de periodistas de La Moneda, conocida como La Copucha. Sabemos que ellas y ellos lucharon por la vida y contra la muerte,
y pese a ello la mayoría fueron arrestados sin testigos. Se les recluyó en prisiones clandestinas, se les torturó y sometió a vejámenes, hasta que recibieron una muerte secreta en un lugar desconocido y en algunos casos sus restos aún no aparecen. La verdad sobre lo que pasó con ellos todavía no se sabe. Sabemos también que la mayor parte de ellos y ellas perdió su vida siendo personas muy jóvenes y muy activas, tremendamente valoradas en sus espacios de trabajo periodístico e instancias políticas. Sabemos que había jóvenes estudiantes de periodismo y mujeres periodistas que al momento de su detención estaban embarazadas. Sabemos que algunos de estos comunicadores, el mismo 11 de septiembre, lucharon por confrontar el golpe de Estado y el quiebre democrático. Entregaron sus vidas en la defensa de este palacio de gobierno. Y aquí tenemos también algunos presentes. Sepan que hoy en este palacio se les recuerda, se les rinde homenaje y se escriben sus nombres para que la historia de nuestro país conozca de sus identidades, de sus vidas y de sus luchas, para que nunca más se vuelva a repetir esta triste, cruda y brutal historia. Siempre es difícil y sensible recordar este doloroso momento de nuestra historia, pero entendemos también que la memoria no es solo mirar hacia atrás y rememorar el enorme dolor de haber perdido las vidas de tantas y tantos, sino también implica un profundo compromiso con la democracia. Y cuando veo acá a las compañeras de las agrupaciones, quienes nos recordaban hace un par de días atrás, que su historia no es solamente la representación del dolor, de la pérdida, sino que también es la representación de una alegre rebeldía, de una lucha inagotable que siempre estuvo llena de esperanza, que siempre entendió la importancia del diálogo intergeneracional para que ese sufrimiento, para que esas pérdidas, para que esos arrebatos no los permitamos nunca más, ni ahora ni en el futuro. El compromiso con un arduo trabajo que significa fortalecer el camino de esa construcción democrática y en ella los pilares de la justicia transicional, verdad, justicia, memoria y reparación, además de garantías de no repetición. El poder conmemorar en La Moneda hoy a las y los periodistas asesinados en dictadura ilustra el país que somos y que hemos construido, con los dolores y las alegrías que nos forjan. Ilustra también la esperanza por un futuro que incluye nuestros sueños y anhelos de avanzar hacia un país cada vez más justo y democrático, donde los derechos de libertad de prensa y expresión jamás puedan cercenarse, pues estos constituyen la piedra angular de toda democracia y toda aspiración a ser un país desarrollado. Constituyen también el quehacer periodístico que sienta la base de una opinión pública informada, diversa y sana. Recordaba con el presidente, creo que el día de ayer, las palabras de José Toá en una entrevista que se recordaba a propósito del fenómeno de la desinformación que ha estado tan en boga estos últimos días, que no es mala información ni información errada, para ser muy claro y explícito en aquello. A propósito de en ese entonces cómo se introducía desinformación en la población para afectar el censo de la época. Y cuán importante fue esa capacidad desde el periodismo o desde el ejercicio de la profesión hablar también con la verdad y cómo la desinformación afecta a los procesos democráticos, ¿no? Y afecta a la ciudadanía en general. Quiero decir que recordando a José Toá, Augusto Góngora, recordando además hace poquito las frases de doña Mónica González también, de la importancia del ejercicio del periodismo cuando las democracias se ven debilitadas en el presente, es que hemos decidido trabajar una amplia agenda para fortalecer este ámbito de derechos. Iniciativas como el proyecto de ley que promueve la seguridad y la protección de periodistas y comunicadores, trabajadores de las comunicaciones, que iba a votarse el día de ayer, lamentablemente por las vicisitudes de la agenda legislativa no alcanzó a ser
pero avanza de todas formas en el Congreso. El lanzamiento de una comisión de expertos y expertas que inició el día de hoy para estudiar el fenómeno de la desinformación en las redes sociales y sus afectaciones a la democracia. Y el haber sido electos también como país sede de la próxima celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024, sin duda son muestras de nuestro compromiso en esta materia. Y en cada una de esas agendas queremos seguir construyendo lazos colectivos para que estos debates no sean solo un debate de gobierno, sino que un debate social amplio. Por todo esto, este Día Nacional de Periodistas no solo saludamos la labor que cumplen las comunicadoras, los comunicadores día a día, sino también reiteramos nuestro profundo compromiso con el fortalecimiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y con ello, por cierto, que el fortalecimiento de nuestra democracia. Sabemos que democracia es memoria y futuro. Cuenten con nuestro compromiso en el fortalecimiento de esa noble tarea. Y no podría cerrar sin mencionar rápidamente a cada uno de los periodistas y periodistas que hoy día homenajeamos. Luis Eduardo Alanis, 1973. Jaime Aldoney, 1973. Hugo Araya González, 1973. Diana Frida Arón, 1974. Nos acompaña su hermana. Mario Berríos Gallardo, 1984. Carlos Bascuñán, 1973. Carlos Berger, 1973. Mario Eduardo Calderón, 1974. Augusto Carmona Acevedo, 1976. José Humberto Carrasco Tapia, 1986. José Hernán Carrasco Vázquez, 1975. Daniel Antonio Castro López, 1973. Óscar Manuel Castro Videla, 1974. Sergio Contreras, 1973. Luis Eduardo Durán Rivas, 1974. Juan Elías Espinosa Parra, 1983. Patricia Flores Pérez, 1981. Guillermo Gálvez Rivadeneira, 1976. Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, 1973. Máximo Antonio Gueda Ortiz, 74. Leonardo Herzein, 1973. Charles Edmund Horman, 1973. Eduardo Jara Aravena, 1980. Richard Montesinos, 1975. Archibaldo Morales Villanueva, 1973. Jonathan Moyle, 1990. Augusto Olivares Becerra, 1973. José Leonardo Pérez Hermosilla, 1974. José Miguel Rivas Rachitov, 1974. Jaime Iván Sierra Castillo, 1973. Nenad Nesko Teodorovich, 1973. José Toá González, 1974. Ernesto Trautmann, 1973. Ricardo Troncoso, 1973. Jane Vanini, 1974. Fernando Gabriel Vergara Vargas, 1984. Y Jorge Bernabé Yáñez Olave, 1973. Presente. Ahora y siempre. Muchas gracias. Muy buenos días. Su Excelencia, Presidente de la República, don Gabriel Boric. Señora Camila Vallejo, Ministra Secretaria General de Gobierno. Señora Nicole Cardoch, Subsecretaria General de Gobierno. Quisiera, antes de la otra autoridad, hacer una especial mención a las presidentas de las agrupaciones, la FD, la FEP y a Marcelo de la Red de Sitios. Quisiera, asimismo, hacer una especial mención a los periodistas que nos acompañan y a quienes lamentablemente no nos acompañan, pero que están presentes, como dice nuestra reivindicación permanente. Periodistas, trabajadores, trabajadoras de la prensa,
familiares, señoras y señores. La celebración del Día de la y el Periodista nace de un hito fundamental para Chile. Hace varias décadas, hace exactamente 67 años. Era un paso en que la organización colectiva se organizaba para disputar un reconocimiento social, para hacer valer derechos y, si me permiten, para dar paso de un valioso oficio a una de las profesiones que sostienen la democracia. La belleza de un oficio que se convierte en un sostén de la democracia como profesión. Por eso hoy es tan relevante que recordemos ese rol social, porque nuestra democracia los necesita y porque conmemoramos los 50 años de una de nuestras mayores tragedias como país, que desde las primeras horas golpeó la libertad de prensa como parte de un conjunto de atropellos injustificables, injustificados, injustificables. Que la placa conmemorativa de los 37 nombres de mujeres y hombres ejecutados, ejecutadas, desaparecidos, desaparecidas, esté instalada hoy en la moneda, no es casualidad. Y en ese sentido quiero felicitar a la ministra y a su equipo por esta iniciativa que es muy valiosa y, como se ha dicho, tiene un valor de solemnidad republicana. La instalación de un equipo de prensa en el corazón mismo del poder es una demostración de salud democrática. Todos saben que, haciendo uso del humor característico de los periodistas, esto se ha llamado la copucha, y desde ahora que exista una placa que nos recuerde el dolor que causan las dictaduras, es un ejercicio de memoria que le hace bien a nuestra convivencia nacional. Porque la memoria es lo que nos permite guiar nuestro presente en momentos de extravío, en momentos en que se da por hecho que siempre hubo y habrá libertades, tolerancia a las miradas plurales y aceptación de la diversidad. La tragedia del 11 de septiembre de 1973 está ahí para recordarnos que no es así. Ayer fue un día, si me permiten hacer una mención a lo que ocurrió ayer. Ayer fue el día de la y el bibliotecario. El INDH reconoció la maravillosa labor de salvataje de las llamas de gran parte del material de TVN del periodo de la Unidad Popular que realizó una joven profesional de apenas 20 años, Amira Arratia. Lo que la motivó, y me llama mucho la atención la sencillez con que esta gran mujer aborda esta historia, lo que la motivó fue su ética profesional, su compromiso con archivos que Chile no podía perder, más allá de cualquier consideración partidaria. Dentro del material que se salvó de la barbarie están las imágenes de Augusto Olivares, el perro Olivares para sus amigos. Él es uno de los nombres que está desde hoy en esta placa y fue uno de los más leales colaboradores del presidente Salvador Allende, que estuvo aquí, en este palacio, mientras la Fuerza Aérea destruía uno de los símbolos de nuestra República. Aquí dejó su vida. Porque es importante que lo digamos, lo reiteremos, lo subrayemos. El golpe fue ese acto criminal, de inmediato. Fue sin demora el bombardeo de las instituciones democráticas y el bombardeo de las antenas de la radio. Porque un golpe de Estado no es un hecho aislado, porque es parte inseparable de un proceso cuya decisión ya está tomada. El terrorismo de Estado tuvo por lo menos a 230 presos políticos periodistas, entre los cuales hubo periodistas extranjeros, ejecutados, hubo un sistema de censura, hubo montajes que son insultantes hasta el día de hoy que nos duelen. Hubo casos como el de Diana Arón, cuya hermana nos acompaña hoy, periodista Canal 13, detenida, desaparecía y que tenía 7 meses cuando estas bestias la torturaron, la asesinaron. Honrar ayer a Amira Arratia y hoy a cada uno de estos colegas es honrar la resistencia, aquello que impide que avance la voluntad de aplastar al otro. Hoy tenemos el honor, y se los mencionaba personalmente, de tener junto a nosotros a muchos de los destacados luchadores de la libertad durante la dictadura, mencionados aquí presentes como premios nacionales cuyo reconocimiento el Estado ya ha hecho, pero que nunca está de más seguir haciendo. Reporteros y reporteras que establecieron verdad, voces que en la radio decían lo que el régimen intentaba tapar, periodistas de revistas que contorneaban la censura para que Chile conociera la historia en desarrollo, valientes productoras y periodistas que hacían noticieros que circulaban en VHS, como señalaba la ministra Vallejo. Pienso, y aquí permítanme que obviamente va a haber omisiones, pero recordemos algunos de esos nombres que son parte de nuestra historia. Pienso entre tantas y tantos que están o estuvieron, por ejemplo, Patricia Politzer, Mónica González,
Sergio Campos, Manuela Robles, Miguel Davanino, María Olía Monquiver, Fernando Paulsen, Pepe Carrasco, ¿no está Silvia? Patricia Verdugo, por supuesto Augusto Góngora. Es decir, es una lista que si uno hace memoria, que justamente el ejercicio que ellos mantuvieron activo, se da cuenta que son parte de la compañía que nos mantuvo de pie como país. A 50 años del golpe de Estado tenemos el deber de agradecer y reconocer a quienes no dudaron en poner su amor por la verdad por delante de su propia integridad física. Ellos sabían a lo que se enfrentaban. Para los periodistas más jóvenes, estas personas son maestros, referentes, probablemente le hicieron clases, son ejemplos a seguir. Pero no solo es un tema del periodismo, es para Chile el aporte que hicieron. Para Chile son quienes hicieron posible la noción misma de comunidad, porque mostraron que lo que se vivía en silencio era cierto, que tanto la represión como la resistencia no podían borrarse de nuestro patrimonio. Así, cada gesto, pequeño o grande, honró la ética, el rigor, el compromiso de excelencia profesional del periodismo. Hoy, y quisiera enganchar con lo que decía la ministra y respecto de nuestro presente, donde vemos una democracia que lamentablemente requiere que la defendamos en permanencia, se suman nuevas tareas para el periodismo, lo sabemos. Es esa misma exigencia de profesionalismo y la incontrolable libertad la que nos puede ayudar a enfrentar los retos de la desinformación, la circulación malintencionada de noticias falsas e incluso la pobreza del debate público. Nuestra democracia debe estar siempre a salvo y el periodismo, los periodistas, las periodistas son parte esencial de esta lucha. Porque sin periodismo no hay mediación entre los hechos y el público, no hay garantías de veracidad. Sin periodismo lo que hay es un mar de información que queda a merced de cualquier agenda personal, comercial o derechamente inclinaciones autoritarias. Como gobierno, esa es nuestra convicción, esa es nuestra agenda, no nos vamos a cansar de repetir el valor que tiene para nosotros una libertad esencial de cualquier democracia. Y aquí permítame citar a un expresidente francés, el señor François Mitterrand: la libertad de la prensa presenta inconvenientes, pero menos que la ausencia de libertad. En su día, para ser muy breve más porque siento que hace mucho frío, en su día queremos darle la gracia como gobierno, queremos hacer el gesto como Estado de agradecer a cada una de las personas que fueron luchadores de resistencia por su aporte a la democracia. Honor y gloria a cada una de las 37 personas que desde hoy nos acompañan en este palacio. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por haberme elegido para representar a los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados en este rito tan importante. Estos ritos en general nos condensan lo que es el pasado, el presente y el futuro. Y me estoy dirigiendo a toda la comunidad, ustedes me perdonarán que no recuerde a todas las autoridades, señor presidente, Camila, pero todos los que estamos aquí en este momento somos iguales en el dolor y en el recuerdo. Les decía que en estos ritos se condensa el pasado, el presente y el futuro. El pasado con todos los dolores y las heridas. El presente de poder estar aquí en este palacio bombardeado y reconstruido, que nos recibe y que nos acoge. Y el futuro con esperanza, porque si perdemos la esperanza, la verdad está todo perdido. Los rituales fúnebres y los duelos siempre son comunitarios. Uno puede llorar por sus muertos solo, pero hasta que no llora en comunidad, no va reparando y no va integrando. Hablamos mucho de reparación, a veces a mí me gusta más hablar de restauración de la dignidad de todos los que quedamos. ¿Y esto por qué? Porque cuando tenemos eventos traumáticos, ese recuerdo no elaborado se guarda en una parte, iba a decir de nuestro cerebro, pero la verdad es que es en una parte de nuestro cuerpo, lo tenemos en las manos, lo tenemos en el corazón, pero son lugares inaccesibles. Solamente se vuelven accesibles cuando los elaboramos, cuando los conversamos. Los humanos tenemos esta capacidad maravillosa de conversar y reciclar los dolores.
las otras especies animales solo se rejuntan, solo se frotan unos con otros. Nosotros, además de hacer eso, podemos conversar. Por eso es que es tan importante, y yo lo felicito de esta iniciativa que nos permite juntarnos una vez más y conversar sobre todas estas cosas. Y cuando esos dolores los tenemos guardados en lugares inaccesibles, salen como angustia, como rabia, como odio, y no nos sirven, nos paralizan. Y cuando los reciclamos, es que de verdad empezamos a vivir de nuevo. Yo recuerdo un nieto mío, cuando era más chico, y me preguntaba, como todos los nietos preguntan a sus abuelas, ¿y cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 3. ¿Y dónde está tu hermana? Se murió. ¿Y de qué se murió? La mataron. ¿Y por qué la mataron? Porque pensaba distinto. Y no fui capaz de seguir diciéndole o dándole más explicaciones. En esta esperanza me gustaría vivir en un país y en un mundo en que ninguna abuela tuviera que decirle a sus nietas y a sus nietos, tu tía murió porque pensaba diferente. En la reparación decimos que porque recibimos heridas tenemos que sanarnos. Porque recibimos heridas tenemos que contarle a los otros el sufrimiento que vivimos. No basta que yo me repare sola. Yo necesito que los otros sepan lo que yo sufrí. No lo que sufrieron nuestros familiares, que ya no están, sino que lo que sufrimos nosotros. En esta búsqueda incesante, impotente, recibiendo respuestas absurdas, sintiendo de repente que estábamos enloqueciendo porque estábamos haciendo cosas insensatas. Y ese sufrimiento tenemos que compartirlo porque uno piensa, y yo no sé si ustedes, los que son mis compañeros del dolor como familiares de desaparecidos y ejecutados, siempre creemos que todos saben, pero resulta que no es cierto. No todos saben. Por eso es que tenemos que contar y por eso es que tenemos que decir. Pero tenemos que contarlo bien. Conversábamos con Faride recién, sin estridencia. Porque cuando lo contamos con estridencia, la gente se ensordece, ¿no? La gente no escucha. Hay que contarlo con verdad, pero con ternura y con compasión. Parte importante de la reparación es que los otros puedan acercarse a nosotros y decirnos, lo siento mucho. Por eso agradezco tanto, ministra, su abrazo. Es muy importante, eso es parte de la elaboración del duelo. Sentir que los otros saben lo que a mí me pasa. Y yo no lo puedo andar contando. Y estos ritos y esta placa que vamos a descubrir probablemente nos va a ayudar a que mucha gente se acerque a nosotros. Yo después de cada uno de estos eventos, de estos recordatorios, lo que hemos hecho en la universidad, los títulos póstumos, todos los actos que de alguna manera significan recordatorio, hay múltiples personas que se me acercan y me dicen, yo no sabía. ¿Cómo alguien puede vivir en este país y no saber? Así pasa. Porque otra de las cosas terribles de la dictadura fue imponer la ley del silencio. Yo les quiero contar que en la religión judía, para poder hacer el rezo por los muertos, que es el Kaddish, necesitamos juntar 10 personas. Y durante más de 40 años nunca pudimos juntar 10 personas porque no podíamos hablar, porque no podíamos contar, porque no podíamos acercarnos a otros. Quiero recordar las palabras de Jacob Yerushalmi, que es un psiquiatra francés, que escribió un libro maravilloso que se llama Los usos del olvido. Y dice, porque yo los veo tan jóvenes, bueno, a esta edad uno ve a todo el mundo más joven, ¿cierto? Los jóvenes que no saben, no es que se olvidaron, porque uno solo se puede olvidar de lo que vivió. Si no lo vivieron, no se pueden olvidar. Y si no saben, es culpa de nosotros. Es culpa de la generación anterior
que no les contó. Y eso es un deber ético de todos los que sobrevivimos, con la culpa de la sobrevivencia, que tenemos mucho, de contar lo que pasó. Y es muy significativo que hoy día estemos celebrando el Día del Periodista, porque de alguna manera los periodistas también son guardianes del recuerdo. Guardianes del recuerdo como muchos otros, que estamos alerta a lo que son los traficantes del olvido, porque no solo se trafican drogas y armas, se trafican recuerdos también, se distorsionan, se esconden, se cambian. Ustedes, nosotros, somos guardianes del recuerdo. Y hay que recordar para poder sanar. Recordar para contarle a otro. Recordar para que nuestras muertas y nuestros muertos puedan estar en paz y nosotros también. Muchas gracias.